Entonces, si para preparar nuestro corazón de escuchar la palabra, primero vamos a orar a Dios. Voy a orar. Padre nuestro Dios, santo y misericordioso que nos amas, te damos las gracias por darnos tu gran amor, tu gran gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos tu gran amor, tu gran gracia verdaderamente, pero por medio de tu palabra, por medio de tu evangelio, hemos conocido tu gran amor, tu gran gracia y sobre todo tu gran salvación. Por eso te damos las gracias. ¿Cómo podemos pagar tu gracia que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros solamente queremos darte las gracias y la gloria obedeciendo tu palabra, pero aún somos débiles, nos faltan muchas cosas. Por eso siempre te pedimos que nos añadas más sabiduría, más fuerza y más cosas necesarias para seguirte, Señor. Sin tu ayuda, sin tu guía, ¿cómo podemos andar contigo, Señor? Por eso siempre estando con nosotros y danos más sabiduría y también corrígenos e enséñanos para que podamos agradarte, Señor, por medio de nuestra vida. Y también queremos predicar tu evangelio con más sabiduría, con más fuerza a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor, tu gran gracia. Entre ellos hay nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Por eso utiliza a cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para que podamos transmitir este gran mensaje a esas personas, para que ellos puedan encontrar tu gran amor, tu gran gracia por medio de tu Evangelio. También oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles. Algunos están enfermos y débiles física y espiritualmente. Por eso siempre recordando sus situaciones, sanales y recuperarles de su caída, de su enfermedad, para que puedan recobrar los ánimos y también y para servirte a ti, Señor. También hoy es el día del Señor, por eso nos hemos reunido ante ti para escuchar tu palabra. Pues ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad, no solo para saberla, sino para ponerla en práctica en nuestra vida, para agradarte, Señor. Siempre estando con nosotros y consuélanos con tu palabra para que podamos tener más ánimo y para anhelar a ti, Señor. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, para empezar vamos a abrir la Biblia, el libro de Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, del versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 18. También pueden ver la pantalla. Sí. Primera de Samuel, capítulo 18, del versículo 1. Sí. Entonces vamos a leerlos juntos al 5, ¿vale? Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabrate. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. No sé si creo que si podéis recordar, hace 2 semanas que yo prediqué, ¿no?, sobre la amistad entre Jesús y nosotros. Somos amigos de Jesucristo, ¿no? Jesús nos llamó, no como siervos, sino amigos, ¿no? Sí, porque Él se puso su vida para llamarnos como amigos, ¿no? Sí. Y también en aquel momento aprendimos algunos ejemplos de los enemigos no buenos,
malos, ¿no? Sí, cuando leemos la Biblia podemos encontrar estos ejemplos, ¿no? Pero hoy me gustaría que pensemos un poco más profundamente sobre esta amistad tan hermosa entre Jonatán y David, ¿no? Sí. De hecho, como sí sabemos, en la Biblia hay muchos personajes están escritas, ¿no? Más de 2000 personas, ¿no? Sí. Entre ellos hay algunos nos suena mucho, pero algunos no nos suena mucho, ¿no? Como en la reunión de ayer aprendimos sobre un personaje que se llama Ebed Melech, ¿no? No nos suena mucho, pero sí tiene gran importancia. Y también hoy Jonatán es muy, no sé, conocido, ¿no? Un amigo muy bueno, sí, de David. Algunos dicen que el amor que tenía este Jonatán hacia David, no interpretando espiritualmente, sino físicamente, ¿no? Por eso algunos dicen que ellos eran homosexuales. No, eso no puede ser, ¿no? Sí, porque cuando aprendemos la amistad entre Jonatán y David, eso también nos enseña la amistad que tiene Jesucristo para con nosotros. Porque Jonatán es un representante de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchas personas piensan que, Jonatán amó a rey David, así como si amó a sí mismo, ¿no? Por eso él siempre le ayudaba a David, le animaba, ¿no? Pero de hecho, cuando aprendemos más profundamente sobre esta historia, podemos encontrar las figuras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, una y una vamos a aprender. Aquí, versículo 1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿no? Antes de esta historia, ¿qué hubo? Y cuando leemos capítulo 17, o sea, el capítulo anterior de este capítulo 18, sí, había una guerra entre israelitas y sí, entonces, palestinos, ¿no? Sí. Uh, había un general gigante, se llama Goliat, ¿no? Sí. Como sabemos, rey David, joven David, sí, derrotó a ese gigante Goliat. Y luego sí, él volvió al campamento de israelitas. Entonces el rey Saúl le preguntó, ¿no? Entonces, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres? Entonces el rey David, ese joven David, le respondió con versículo anterior, ¿no? Aquí. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de su siervo Isaí de Belén, ¿no? Sí, no solo, no sé, no una palabra asombrosa, ¿no? Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿A qué se refiere esto? Mi padre, sí, es siervo de rey Saúl, ¿no? Entonces, con mucha humildad le respondió a Saúl. Vamos a ver, en aquel momento, gran victoria, ¿no? Nadie pudo adelantar, nadie pudo estar delante de este gigante. Solo un muchacho, un joven David, ¿no? Se adelantó y luego lo mató. Entonces, todo el mundo le elogiaron muchísimo. Entonces, a lo mejor podría tener gran orgullo, ¿no? De conquistar este gigante. Pero la respuesta de David totalmente diferente. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Después de hablar esta cosa, inmediatamente, como el versículo 1, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. No había muchas gran cosas. Solo escuchando esta palabra de humildad, el alma de Jonatán se ha ligado con la de David, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Sí, la gracia, el amor de Cristo siempre se dirige a los humildes, ¿no? Por eso, como sabemos, Jesús tenía el corazón muy humilde y manso. Por eso Él siempre quiere estar con los humildes. La respuesta de David era muy humilde. Por eso el alma de Jonatán se ha ligado con la de David. ¿A qué se refiere esto?
cuando tengamos el corazón más humilde ante el Señor, entonces el corazón del Señor estará ligado con nosotros. Eso es una enseñanza, ¿no? Aquí dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Qué significa quedó ligada? Se ha juntado, ¿no? Con una cuerda, ¿no? Ya no se puede separar, ¿no? El alma de Jonatán se ha ligado, se quedó ligada con la de David. ¿A qué se refiere esto? El alma, el corazón de nuestro Señor Jesucristo está juntos con nosotros. Por eso en la oración de la última noche de su vida, o sea, ¿no? en el jardín Getsemaní, ¿no? Él oró. Esa oración está escrita detalladamente en el capítulo 17 de San Juan, ¿no? Sí, San Juan. Por eso vamos a ver, ¿sí? San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Versículo 20. 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando vemos la oración de Jesucristo, ¿no? No solamente por ellos yo no ruego, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A qué se refiere esto? No solamente los discípulos del Señor, sino también todos los cristianos que van a recibir, van a creer en Jesucristo. Entonces pueden ser uno, así como Jesucristo es uno con su Padre Dios, ¿no? Por eso aquí versículo 21, ¿no? Que también ellos sean uno en nosotros. Jesucristo quiere ser uno con nosotros. ¿Qué significa ser uno? ¿No? Tiene el mismo pensamiento, tiene el mismo propósito, tiene el mismo sí, camino, ¿no? Eso ser uno. Entonces vamos a ver, ¿realmente somos uno con nuestro Señor Jesucristo? De hecho, en aquel momento, Jonatán, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿A qué se refiere esto? Ya tenía el mismo motivo de su vida. Como sabemos, Jonatán era príncipe que va a tomar el trono en un poco tiempo, ¿no? Sí, David era muchacho. Sí, luego puede ser un general, ¿no? Sí. ¿Qué motivo tiene ellos para conquistar, ¿no? Para prosperar el reino? Eso es el mismo propósito. Entonces nosotros tenemos que tener el mismo motivo, propósito de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo vino a este mundo para ampliar el reino de Dios. Nosotros también tenemos que tener el mismo propósito, como los generales, como guerreros, ¿no? Sí. Por eso, en aquel momento, sí, el alma de Jonatán quedó ligado con la de David. Así como sí, oración, ¿no? Dios, sí, el Señor quiere que seamos unos en Jesucristo. Por eso Dios nos ha dado, nos ha vinculado con la cuerda del amor de Cristo, ¿no? Eso es la primera enseñanza, ¿no? Y luego vamos a volver, primera Samuel, capítulo 18, versículo 1. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Después de quedar el alma de Jonatán ligada con la de David, entonces lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán amó a David como a sí mismo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Jesucristo amó a cada uno de nosotros. Este amor está escrito muy
correctamente el libro de Efesios capítulo 5, ¿no? Como una exhortación a los maridos. Maridos, amáis, ¿no? A su esposa, a vuestra mujer, así como amó Jesucristo a su esposa que es iglesia, ¿no? Sí. Como este versículo, Jesucristo amó a nosotros. Él dejó su vida para que seamos uno en él y también para que seamos su amigo verdadero. Por eso nosotros también tenemos que cumplir esta parte. Amar como a sí mismo. Antes de amar a otras personas, primeramente tenemos que amar a nosotros mismos. Si no, unas personas no aman a sí mismos, no pueden amar a otras personas. Entonces, amar a mí mismo, ¿a qué se refiere esto? Hay que apreciar mucho a mi ser. Pero hoy en día, la gente desprecia a sí misma. Por eso, sí, siempre, no sé, está desanimados, ¿no? Depresión, porque no sabe, es su valor auténtico. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estimar mucho verdaderamente sobre mi valor auténtico. Si una persona no conoce a Dios, no podrá conocer su estimación verdaderamente, su valor. Por eso aquí, como a sí mismo hay que amar. Nosotros vamos a preguntar a nosotros mismos. ¿Nosotros amamos a nosotros mismos? ¿Sí o no? Sí. Por eso nosotros tenemos que estimar bien nuestro valor ante los ojos de Dios. En este mundo, sí, podemos ser insignificantes, podemos ser despreciados por la gente, pero Dios nos estima mucho. Nuestro valor totalmente diferente de los puntos de vista de las personas. Por eso, primero, nosotros tenemos que amar a nosotros. Y luego, como este amor, hay que amar a unos otros. No con la emoción física, sino el amor de Dios, ¿no? Entonces, como la consecuencia del amor de Jonatán, ¿qué hizo Jonatán para con David? Versículo 2 está escrita, ¿no? Sí, sí, primero 3, aquí, 4, perdón, versículo 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, ¿no? Aquí él quitó su manto, su ropa y le dio a David, ¿sí? Arco, espada y talabarte. De hecho, en aquel momento, el hierro muy precioso, ¿no? Cualquier persona puede tener espada. No, solamente los generales y los reyes principales pueden tener espada de hierro, porque muy precioso hierro. Pero aquí, ¿qué dijo? Sí, sí, Jonatán se quitó su manto y también ropa, espada, arco y su talabarte. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Quitar su manto se le dio a David. Manto, eso indica la autoridad de rey. Sí, autoridad del rey. Entonces, Jesucristo despojó a sí mismo como rey de reyes. Él dejó su gloria eterna del cielo, ¿no? Para darnos este manto, o sea, la ropa de la salvación, ¿no? Por eso aquí Él nos dio la autoridad de ser reyes. Aún este mundo no podemos ser reyes, no podemos ser príncipes, ¿no? Pero cuando viene el Señor, nosotros podemos tomar esta autoridad de Rey de Reyes, así como tomó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Por eso Jonatán quitó primero su manto y le dio a David. Dios, el Señor nos dio la ropa de la salvación, que es más valioso que todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que llevar puesto esta ropa de la salvación. Y ropas otras significa manto de justicia. Así como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Entonces vamos a ver 61, 10.
¿Pueden ver? Sí. Entonces vamos a leerlo juntos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En gran manera me gozaré en Jehová, porque mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Jesús despojó su gloria para darnos esta vestidura de la salvación. Una persona ya lleva puesta esta ropa, entonces puede tener la autoridad de rey. Así como Jonatán, ¿no?, le dio a David su manto. ¿A qué se refiere esto? Tú no eres un pastor de las ovejas. Ahora tú eres, como yo, príncipe. ¿No? Porque él, no sé, él se dio cuenta de la unción por medio de la mano de Samuel a David o no, pero sí, yo pienso que él se dio cuenta de esta cosa. Unción de Samuel. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Mi padre se ungió por mano de Samuel. Por eso pudo ser rey. Ese reino se va a trasladar ¿a quién? A David. ¿Por qué? Dios le ungió con la mano de Samuel. Por eso él quitó manto y le dio a David, ¿no? Sí. Y no solo esto, le dio la espada y arco. ¿A qué se refiere esto? Sí, Dios nos ha dado la espada de Dios, o sea, la palabra de evangelio. Con esta espada, con esta palabra, podemos conquistar a los enemigos que están perteneciendo a Satanás, ¿no? Sí. Cuando utilizamos esta espada, el evangelio, podemos derrotar a los enemigos. Por eso nosotros tenemos que utilizar esta espada. De hecho, si David, ¿no?, si tomó la espada de Goliat después de matarlo, pero ¿por qué si otra vez, si Jonatán le dio esta espada? ¿Sí? Yo tenía espada grande, más poderosa, pero ¿por qué hace falta tener esta espada diferente? Espada de Goliat, eso de enemigo, pero de Jonatán diferente. Dios nos ha dado esta espada para utilizar a derrotar a los enemigos con la palabra de Dios, ¿no? Sí. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Y ya volvamos. 1 Samuel capítulo 18, versículo 2. Aquí me llama mucho la atención, versículo 2, ¿no? Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Saúl, ¿no? Si no quiso, si que regrese David a su casa, la casa de su padre, ¿no? Tú tienes que quedarte aquí con nosotros. Eso es el consejo de Saúl, ¿no? Entonces, rey David, muchacho David escuchó el consejo de rey Saúl. Por eso él se quedó en la casa de Saúl. Entonces, ¿qué le ocurrió? Sí, después de quedarse en la casa de rey Saúl, le ocurrió como versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Vamos a ver, si hubiera regresado David a su casa, entonces él podría tener este pacto con Jonatán. No. Por eso, no sé, de hecho Saúl es un representante de enemigo de David, pero en aquel momento como un representante del Espíritu Santo que le aconseja correctamente. Tú tienes que quedarte en este lugar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando conocemos al Señor, nosotros tenemos que permanecer en la casa donde está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese lugar podemos encontrar el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Cuando leemos la Biblia, podemos encontrar varios tipos de pactos en el huerto de Edén. En Noé, en la época de Noé, en Abraham, en la época de Moisés, en la época de David. Hay muchos pactos, pero
¿Qué hizo? ¿Qué pacto? ¿Qué tipo de pacto hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Sí, por eso nosotros vamos a ver un poco, ¿no? Tres pactos que hizo Jesucristo con nosotros. Aquí Jonatán y David hicieron pacto. No se puede quebrantar. Pase lo que pase, sí o sí tiene que cumplir estos pactos. De hecho, Jesucristo hizo pacto con nosotros. Y este pacto también se ha cumplido cada uno de nosotros. Sí, ¿cuál sería primer pacto? ¿No? El pacto más grande que hizo con su propia sangre, ¿no? Ya, vamos a ver San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 26. San Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 29. Si los tenemos, vamos a leerlos juntos. ¿Un poco calor o está bien? Está bien, ¿no? Sí, porque falta de aire, si algunos un poco, sí, tiene cansancio, también por el calor, por eso les he preguntado. Sí, Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está escrita el primer pacto que hizo Jesús con su propia sangre, ¿no? Cuando leemos el libro de Hebreos, capítulo 9, 10, sale este pacto. El pacto anterior, ¿qué significa? Eso, la ley antigua, ley de Moisés. Con este pacto no se puede ser perdonado una persona perfectamente, pero con nuevo pacto. O sea, con la sangre de Jesucristo, la gente puede ser perdonado para siempre. Por eso en la Biblia, Hebreos, una vez para siempre dice, ¿no? Eso con nuevo pacto. El Señor, no solo con la palabra, sino por su propia sangre, hizo este gran pacto. Aquí, para remisión de los pecados. Una persona no se resuelve este problema, no puede estar con Dios. Pero una persona que se resuelve con el problema de pecado, con la sangre de Jesucristo, puede estar con Dios, ¿no? Ese gran pacto. ¿Él lo hizo? ¿Él lo cumplió o no? Él cumplió cuando murió en la cruz, hace 12,000 años. Antes de morir, dejando una palabra asombrosa, consumado es. ¿No? Yo he hecho todo este pacto para redimir los pecados de las personas. Eso es el primer pacto, ¿no? Todos nosotros tenemos que tener este pacto en nuestra vida, en nuestro corazón. Y el segundo, ¿sí? El pacto de la venida del Espíritu Santo. Ya vamos a ver San Juan capítulo 14, versículo 16. San Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso la promesa, el pacto de la venida del Espíritu Santo. Algunas iglesias enseñan, ¿no? Con la oración puede recibir el Espíritu Santo. Eso una, no sé, mala interpretación.
Cuando una persona entiende bien el Evangelio, al mismo tiempo viene el Espíritu Santo como sello para cumplir este pacto de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí, como versículo 17, el mundo no puede recibir. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? El mundo, o sea, no son salvos, no pueden recibir el Espíritu Santo. Aquí consolador dice, ¿no? Sí, como el Espíritu Santo, como esta palabra consolador, el Espíritu Santo nos consuela. Cuando estemos en una situación difícil, cuando estemos tristes, ¿no? Sí, pero el Espíritu Santo gime dentro de nosotros y ora en lugar de nosotros según la voluntad de Dios para recuperar nuestra fe, nuestro ánimo, nuestro aliento. Por eso, sí, el Espíritu Santo mora para siempre, no se aleja de nuevo, ¿no? Eso es un pacto, como un sello. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 13 está escrita, ¿no? Sí, habiendo sí, escuchado la palabra de verdad, de evangelio, entonces si fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. Eso es el segundo pacto. Una persona recibe la salvación. Una persona entiende el evangelio, el Espíritu Santo viene para morar con nosotros para siempre. Él es consolador, por eso Él nos consuela y nos alimenta y nos guía y nos enseña. Eso es el papel del Espíritu Santo. Una persona después de cumplir el primer pacto, remisión de los pecados, inmediatamente se cumple este pacto de recibir el Espíritu Santo que es consolador, ¿no? Y el tercer pacto es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El mismo capítulo 14 de Juan, versículo 2, 3. 2 y 3. También leámoslos juntos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Eso, el pacto de regreso de nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro Señor está preparando las moradas en el cielo, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención. ¿Por qué prepara las moradas? Aquí, sí, varios tipos de pisos, ¿no? Y chalet grandes y pequeños, un piso muy lujo, ¿no? Sí, depende de la riqueza, nosotros podemos habitar, ¿sí? Cada tipo de casa, vivienda. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a preparar las moradas, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Nosotros moraremos cada diferente vivienda, según nuestro trabajo. Cuando trabajamos más duramente en este mundo, viviremos un chalet grande en el cielo. No trabajamos mucho, entonces viviremos una pequeña vivienda, ¿no? Eso, moradas. Dios está preparando, el Señor está preparando las moradas, o sea, construyendo, ¿no? Cada piso, cada vivienda para nosotros. Aún tenemos, sí, oportunidades, ¿no? Están construyendo, están preparando las moradas. Por eso depende de nuestro trabajo, nuestro sacrificio, se dependerá la morada del cielo. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Eso es el tercer pacto. Todavía no se ha cumplido, pero va a cumplir. Así como cumplieron dos pactos. Primer pacto con la sangre de Jesucristo, la remisión de los pecados y la venida del Espíritu Santo y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se quedó David en la casa de Saúl e hicieron pacto, ¿no? Jonatán y David. Ya, volvamos 1 Samuel capítulo 18. Y versículo 5.
Por eso con estos asuntos podemos imaginar si la figura de Jonatán como representante de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Cuando leemos este capítulo, salen 3 veces prudentemente, se comportó David, prudentemente, ¿no? Porque ya él tenía la sabiduría de Dios a través del pacto que hizo Jonatán con David, ¿sí? Por eso él, ¿sí? Teniendo la sabiduría de Dios, se comportó prudentemente. Donde quiera, Saúl le enviaba. Por eso nosotros tenemos el espíritu de la sabiduría, ¿no? Por eso nosotros podemos, ¿sí? Comportarnos sabiamente. Aunque insensatos, aunque no inteligentes en este mundo, si tenemos la sabiduría de Dios, podemos comportarnos con mucha sabiduría. Por eso algunos sí nos han dicho, ¿no? Sí, yo quiero tener consejo de ti, porque te veo como un prudente, ¿no? Sí. ¿Eso por ser inteligente? No, porque tenemos la sabiduría de Dios. David se comportó prudentemente porque él tenía este pacto, o sea, pacto del Espíritu Santo, ¿no? Y luego, ¿qué hizo Jonatán para con David? Capítulo 19, 20, 23 está escrita algunas cosas que hizo Jonatán para con David. Por eso vamos a ver el capítulo 19 de 1 Samuel, versículo 1 y 2. 1 Samuel 19, 1 y 2. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete, ¿no? Vamos a ver, Jonatán escuchó la palabra de su padre, ¿no? Sí, es normal, ¿no? Escuchará la palabra de su padre, ¿sí? Porque su padre era rey y Jonatán era príncipe. Y matamos a David, entonces, sí, muy probablemente Jonatán puede tomar el trono, sí, después de su padre, ¿no? Por eso Saúl le dijo a su hijo Jonatán: vamos a matar a ese hombre joven David, porque sí, muchas personas ya le elogiaron más que yo. Por eso sí se exalta y más que nosotros, entonces este David puede tomar el trono en lugar de ti, ¿sí o no? Sí. Pero Jonatán, escuchando la palabra de rey Saúl, su padre, sí, no lo hizo caso, ¿no? Sí, yo amo a David, ¿no? Aunque yo no fuera rey, sí, pero yo quiero salvarle a él, ¿no? Por eso aquí, versículo 2, ¿no? Saúl, mi padre, procura matarte, por cuanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Eso es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. La ley quiere matarnos. La ley quiere condenarnos. La ley quiere mandarnos al infierno. Pero nuestro Señor, ¿no?, quiere que nos salvemos, ¿no? Por eso aquí, estate en lugar oculto y escóndete, ¿no? ¿Dónde estaría nuestro refugio? ¿Dónde estaría nuestro refugio? Nuestro refugio es nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando leemos los salmos de David, sale muchas veces expresión refugio, eres tú, ¿no? Capítulo 46 de Salmo 92 y varios capítulos están escritos esta expresión, refugio, ¿no? Sí, como la palabra de Jonatán,
tú cuídate mucho hasta la mañana. La mañana indica la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho a nosotros, ¿no? No físicamente, sino espiritualmente. Y escondiéndonos donde refugio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos enseñará qué tenemos que hacer. Versículo 3, 4. Y yo saldré y estaré junto a mi Padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi Padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Como abogado, ¿no? Sí, él defendió a David contra su padre. ¿Qué hizo mal? David, padre, piénsalo, ¿no? Él sí salvó a mi pueblo de la mano de palestinos, ¿no? Sí, él mató a general Goliat. Pero ¿por qué nosotros tenemos que matar a ese hombre, David? Por eso piénselo, por favor, como un abogado. Jesucristo ahora está intercediendo para con nosotros. Sí, Satanás como acusador, ¿no? Siempre acusa a nosotros. Así como acusó a sumo sacerdote, sí, Josué en el libro de Zacarías, ¿no? Sí. Y en el libro de Job también, ¿no? Satanás acusó a Job. Mira, 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 Job tenía gran pecado, ¿no? Sí. ¿Por qué si confía en ti, Señor? Porque él tenía gran riqueza, tenía buena persona, sí, buena familia. Por eso si se le quita, entonces, sí, muy probablemente, si da la espalda a ti, Dios, ¿no? Sí. Siempre Satanás acusa por nuestros errores, por nuestros pecados. Pero ¿quién nos defiende? El Señor Jesucristo, como abogado. Entre Dios y los hombres solo hay un intercesor. ¿Quién será? Jesús, hombre, sí, verdadero, ¿no? Sí. Y primero de Juan capítulo 2 está escrita. Cuando pecamos, cuando cometemos errores, en el mismo momento el Señor nos, sí, en lugar de nosotros, ruega a Dios, intercede, ¿no? Como abogados. Así como hizo Jonatán, ¿no? Escuchando la palabra de su padre, en lugar de seguir la ordenanza de su padre, él se salvó, ¿no? Él dependió a David, ¿no? Sí. Y también aquí versículo 3 dice: te haré saber lo que haya, ¿no? El Señor también nos enseña qué va a ocurrir, ¿no? Por medio de la palabra escuchamos, sabemos qué va a ocurrir. Jonatán le enseñó lo que habría ocurrido a David, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso él pudo, sí, escaparse, ¿no? Por eso el Señor nos enseña qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Por eso sí, lo que hizo Jonatán, sí, muy correctamente presenta lo que hace nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿no? Sí. Y luego, capítulo 20 de 1 Samuel, versículo 4. Samuel 20, versículo 4. Ya leámoslo juntos. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti, ¿no? Entonces el Señor cumpla nuestro deseo, ¿no? Lo que deseare tu alma. Vamos a ver ahora mismo qué deseamos nosotros. Vamos a ver qué deseamos nosotros. Entonces, ¿qué hará nuestro Señor para cumplir nuestro deseo? Algunos dicen que me gustaría, sí, tocarme lotería, ¿no? Sí.
millones de euros. ¿no? Eso es mi deseo. ¿Eso va a cumplir? No, no, no. Aquí dice, lo que desearé tu alma. No, no su material, su físico, sino su alma, su interior. ¿no? Vamos a ver, los salvos, ¿qué tipo de deseo tiene? ¿Sí? La salvación de mi familia, de mis amigos, de mis parientes, de mi gente, ¿no? Sí. De verdad, una persona recibe la salvación, su deseo totalmente diferente del mundo. El mundo desea que la prosperidad, la vida sí establecida, pero el deseo de un cristiano verdadero, totalmente diferente. Por eso, como sabemos, si el libro de Hechos capítulo 16, ¿sí? Está escrita la salvación de un carcelero, ¿no? Sí. Si Pablo y Silas estaban encarcelados en el calabozo de Filipo, ¿no? En aquel momento hubo un gran terremoto. Se ha abierto la puerta del calabozo y entonces los presos tienen que huir. Sí, eso sí, en teoría. Pero Pablo y Silas se quedaron y animando a ese carcelero, ¿no? Carcelero. Si tú creer en el Señor Jesucristo, entonces serás salvo tú y tu casa. Eso es el deseo de este hombre carcelero. ¿no? ¿Qué haré yo para ser salvo? Eso es la pregunta de ese hombre. Por eso Pablo y Silas le enseñaron. Serás salvo tú y tu casa. Ese es el deseo de este hombre. De hecho, en aquel momento, David, ¿qué tendría su deseo? ¿Sí? Salvación de mí mismo, de sí mismo, también su familia. Vamos a ver. Si David era gran traidor, ¿no? Del rey Saúl. Él quiso matar a David. Entonces, ¿no le dejarás la familia de David tampoco? No, él también perseguirá a la familia de David. Por eso él se preocupaba mucho por su familia también. Él tenía 7 hermanos. Su padre, no sé si madre o no, pero su familia tiene. Por eso se preocupa mucho por la vida de su familia. Entonces vamos a ver, lo que desearé tu alma, haré por ti. De hecho, Jonatán intercedió, también salvó la vida de David y salvó la vida de la familia de David. Nosotros tenemos un deseo de la salvación de mi familia, ¿no? Por eso siempre oramos a Dios por mi familia. Entonces nosotros tenemos que confiar esa promesa. ¿Sí? Lo que deseare tu alma, haré por ti. Entonces con este versículo nosotros podemos orar a Dios. Tú, sí, según la palabra de Jonatán, ha prometido, ¿no? Entonces tú tienes que cumplir esta palabra. ¿Sí? Lo que deseare tu alma. Yo deseo de mi corazón, sinceramente, la salvación de mi familia, de mi gente. Entonces tú cúmpla, por favor. Entonces Él lo hará. Por eso nosotros primero tenemos que tener el deseo verdadero, deseo correcto, ¿no? Ante Dios. Por eso aquí sí está escrita la promesa. Y luego, versículo 17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Sí? Sale muchas expresiones en esta parte, ¿no? Sí. Le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Por eso Jonatán hizo jurar a David otra vez. Tú tienes que jurarme a mí, porque yo también puedo cumplir mi parte. Tú tienes que jurarme a mí. ¿A qué se refiere esto? Nosotros también con mucha sinceridad tenemos que jurar ante el Señor, ¿no? Sí. El amor del Señor nos constriñe y nos guía, nos controla y también nos hace jurar ante el Señor, ¿no? Sí. Por eso con juramento, ¿no? Sí, como voto nosotros tenemos que cumplir nuestra decisión ante el Señor. Jonatán hizo jurar a David, no como una obligación, ¿no? Como una obligación.
hizo jurar a David, pero aquí está añadida. Le amaba, pues le amaba como a sí mismo. El amor del Señor nos hace obligar a jurar ante el Señor. Sí, no sé, obligación es una palabra no tan buena, pero el amor del Cristo nos constriñe. Vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Segunda de Corintios 14 y 15. Como esos versículos, nosotros también tenemos que hacer juramento ante el Señor. Sí, tenemos el amor del Señor, ¿no? Vamos a leerlos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí el amor de Cristo nos constriñe. ¿Estáis de acuerdo en esta cosa? Sí. El amor de Cristo nos guía, nos conduce y nos controla. Sí. Por eso Él nos obliga a hacer juramento ante el Señor para cumplir el versículo 15, ¿no? Sino para aquel que murió, resucitó por ellos, sí, como para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso juramento, ¿no? El Señor quiere ver esta cosa de nuestro corazón. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Jonatán constriñe la vida de David. Por eso siempre se acordó el amor de Jonatán, rey David. Como sabemos, cuando murió Jonatán, ¿sí?, el rey David lloró muchísimo, ¿no? Sí, lloró muchísimo. La muerte de Jonatán le hizo rey a David. ¿Sí? Eso también una gran enseñanza. Pero acordándose del amor de Jonatán, él lloró muchísimo por la muerte de Jonatán, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe. La muerte de Jesucristo nos hace, ¿no?, sí, juramento, como estos versículos. Por eso aquí, ¿sí?, 1 Samuel capítulo 20, ¿no? Sí. Así hizo Jonatán, sí, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba. Le dijo Jonatán, sí, como así mismo aquí, versículo 17, ¿no? Sí. Y luego vamos a ver capítulo 23 de 1 Samuel. Versículo 17. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 17. Ya, leamos juntos. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Aquí, versículo 17, ¿no? No temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. En aquel momento, ¿no?, si David perdió todo, ¿no?, como, no sé, si fugador, ¿no? Sí, sí, hay que huir de la mano de rey Saúl para salvarse la vida. Sí, perdió todo, su honor, su riqueza, su familia, ¿no?, su vida, todo perdió. Entonces está muy desanimado, de verdad, ¿no?, en esta situación. Pero en aquel momento apareció Jonatán y le dijo, como esta palabra, ¿no? No temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Yo siempre estaré contigo para protegerte, ¿no? Sí. Tú reinarás sobre Israel. No solo esto,
tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti. Él dejó su autoridad de príncipe. Yo seré segundo de ti. Siempre yo te apoyaré. Eso es la palabra de Jonatán. Y nuestro Señor Jesús también nos dirá de la misma manera. Si se acuerdan, ¿no? Cuando Jesús estaba caminando sobre el agua en la noche, ¿no? Sí, había gran terremoto, no, sí, gran tempestad, ¿no? Por eso el barco estaba, donde estaban los discípulos, estaban a punto de hundir, ¿no? Sí, todo el mundo está temblando y con mucho temor, pero de repente Jesús apareció. Primero le dijo a Pedro, ¿no? Anda y ven a mí, ¿no? Entonces Pedro, sí, saltó del barco y anduvo por un momento sobre el agua. Gran experiencia, ¿no? Sí. Pero en aquel momento él vio el viento y se hundió. De repente Jesús se extendió su mano diciendo misma palabra. Ya, vamos a ver San Mateo capítulo 14. San Mateo 14, versículo 25. San Mateo 14, versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dijeron voces de miedo. Y versículo 27, leamos juntos. Sí, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿no? En la misma situación, cuando viajaba a Roma, sí, como un preso, el apóstol Pablo, y también en la noche de gran tormenta, ¿no? Sí, apareció Jesús, Señor, y le dijo a Pablo, no temas, ¿no? Tú salvarás, sí, esa persona, ¿no? Nadie puede perder la vida por esta tormenta, ¿no? De hecho, en una situación difícil, el Señor sabe todo. Por eso Él se acerca a nosotros. Pero un problema, cuando no vemos la apariencia de nuestro Señor Jesucristo correctamente, podemos pensar como fantasma, ¿no? Sí. En la noche, cuando vemos una persona andando sobre el mar, sí, muy probablemente podemos pensar un fantasma, ¿no? Me da mucho más miedo, ¿no? Pero en aquel momento se oyó la voz del Señor, ¿no? Sí. Aquí Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay que recordar esta palabra. Yo soy, ¿no? Tened ánimo, no temáis, ¿no? Y versículo aquí 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Sí, aunque escuchamos la palabra del Señor, sí, por un momento podemos tener más confianza, así como sí, tuvo el apóstol Pedro, ¿no? Y por eso él saltó al agua, sí, gran valentía, ¿no? Él saltó del barco para andar sobre este agua, porque le animó mucho la palabra del Señor. Pero se puede enfriar, se puede apagar esta confianza. En nuestra vida pasa lo mismo. Cuando escuchamos la palabra, de repente, sí, nos animamos, ¿no? Voy a seguir al Señor. Y luego, cuando encontramos una situación difícil, sí, desánimo otra vez, ¿no? Sí, este cayó. Más peor, sí, mucho peor que antes, ¿no? Cuando estaba en barco, no hace falta hundirse, pero ya saltó del barco
sí, tuvo más gran crisis. Pero en aquel momento, versículo 31, ¿no? Ya leamos juntos. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Sí. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Sí. Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿no? Sí. ¿Por qué dudaste? La duda, ¿no? Nos hunde de verdad. La duda nos hunde de desesperanza, desánimo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que, sí, quitar esta duda, ¿no? Sí. Sí, cuando estamos en una situación difícil, es normal tener duda, preocupación, pero tenemos que pensar esta palabra. Jonatán también le dijo a David, en una situación muy complicada, muy difícil, ¿no? No temas, yo seré segundo de ti, ¿no? Yo sé muy bien, tú un día reinarás sobre Israel. Jesús con Pedro subieron el barco. Entonces se calmó el viento. Después sí, hay que volver otra vez este barco. Porque única manera de sobrepasar el mar es montar el barco. El mundo, si el mar indica el mundo. Nosotros estamos juntos por dos con el Señor este barco para navegar este mundo, para sobre encima del agua, ¿no? Sí. Por eso cuando estemos con el Señor calmará este viento. Jonatán le animó mucho a David. Escuchando la palabra de Jonatán, él se acordó el pacto de Jonatán. De verdad, ¿no? Él siempre me apoyó y me apoyará hasta que yo reinaré Israel, ¿no? Sí. Eso gran ánimo, gran consuelo. Jonatán, como un representante de nuestro Señor Jesucristo. Primero, escuchando la palabra de humildad, el alma de Jonatán se quedó ligada con la de David, ¿no? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Cuando tenemos el corazón humilde. El corazón, el alma de Jesucristo estará unidos con nosotros, como la oración de Jesús. Nosotros tenemos que ser unidos, teniendo el corazón humilde. Entonces, Él nos ama, ¿no? Nosotros también tenemos que amar a unos otros, así como amamos a nosotros. Él quitó su manto, o sea, su autoridad de ser rey, para darnos esta autoridad. Y también nos ha dado la espada. Con esta espada vamos a conquistar a los enemigos, porque tenemos el mismo propósito, para ampliar el reino de Dios en este mundo. Entonces el Señor nos hizo 3 pactos, ¿no? Pacto de remisión de nuestro pecado con su sangre, y pacto de la venida del Espíritu Santo, y el pacto de regreso. Si están preparando las moradas, ¿no? Y no solo esto, Él nos hace saber, ¿no?, lo que va a ocurrir. Y cuando cometemos algunos errores, como si abogado, Él nos intercede con Dios, ¿no? Sí. Y nos consuela también, ¿no? Eso es la vida de Jonatán. Pero como sabemos, el final, él murió. Ya vamos a ver. Capítulo 31 de Samuel, primera de Samuel. Versículo 6.
1 Samuel capítulo 31, versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Saúl murió con sus 3 hijos, incluido Jonatán. Vamos a ver por qué Dios le dejó morir a Jonatán. Jonatán era buen hombre, ¿no? Pero ¿por qué le dejó a morir en este lugar? Porque si hubiera sobrevivido en la batalla, entonces hubiera sido rey en lugar de David. Por eso le permitió la muerte a Jonatán. ¿Para qué? El rey, si puede ser David, rey de Israel. No. La muerte de Jesús nos ha dado esta oportunidad de ser coronar, de ser reinado de este mundo, ¿no? Sí. Y capítulo 1 de Segunda de Samuel, versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y versículo 26. Y endechó David a Saúl. 26 versículo. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, ¿no? Aquí la conclusión, ¿no? Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Una persona se recibe, entiende, comprende el amor de Cristo, podemos confesar de la misma manera como este canto, ¿no? Sí. Que me fuiste muy dulce tu amor. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Jonatán amó a David, gran amigo de David, ¿no? Sí. Por eso hace 2 semanas aprendimos sobre la amistad entre Jesús y nosotros. Y hoy hemos aprendido la amistad entre Jonatán y David. Jonatán, un representante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me gustaría que os acordéis la palabra de hoy, ¿sí? Cada punto, ¿no? Por eso este punto nos enseña, ¿sí? Como la figura de Jesucristo. Este punto nos hace pensar en Jesucristo, ¿no? Por eso me gustaría que meditéis otra vez la historia tan hermosa. Sí, por eso hoy hemos aprendido un poco detalladamente sobre la vida de Jonatán. ¿Vale? Entonces vamos a terminar con la oración, la palabra de hoy. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias por darnos la enseñanza por medio de la historia entre Jonatán y David. Así como amó Jonatán a David, nuestro Señor Jesucristo nos amó por su muerte, por su propia sangre, para que seamos rey del mundo venidero según tu pacto. Por eso nosotros queremos jurar ante ti, Señor, para que podamos seguirte a ti, Señor. Nosotros podemos desanimarnos por algunas circunstancias complicadas, pero en ese momento nosotros deberíamos pensar, recordar tu palabra, que no temas. Nosotros queremos tener más fe para que podamos confiar en ti, aunque tengamos muchas dificultades en este mundo. En un poco tiempo vendrá el Señor. Antes que venga el Señor, nosotros tenemos un gran deseo de la salvación de nuestros seres queridos. Por eso, así como ha dicho Jonatán, cumpla tu promesa, según lo que dice la palabra.
Por eso nosotros queremos confiar en ti más y más. Y en un poco tiempo tendremos el retiro de invierno. Todos nosotros queremos participar en ese lugar para escuchar tu palabra, para compartir nuestro amor con todos los hermanos y para recobrar nuestro ánimo, nuestra esperanza ante ti, Señor. Y oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles, están débiles física y espiritualmente. Sánales y consuélales con tu palabra para que puedan servirte a ti, Señor, con más sabiduría, con más fuerza, con más ánimo. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, creo que la semana pasada, sí.